Buenos días o buenas tardes según sea el momento en que ustedes tienen la oportunidad de ver este tutorial. Soy Genaro Aguirre Aguilar y como siempre digo, en estos casos, en esta presentación, se hará un acercamiento al tema objetividad y subjetividad en la ciencia desde el punto de vista epistemológico y conceptual. Sin embargo, es importante señalar que son aproximaciones. Lo más conveniente es que después de ver este material te des la oportunidad de consultar a los autores y a las fuentes especializadas. Gracias, comenzamos. Es importante plantearnos como pregunta cómo concebir a la objetividad. Y bueno, me parece que la imagen que acompaña a esta plantilla es particularmente ilustrativa, porque en buena medida dicen los autores, los especialistas, que particularmente tendrá que ver desde el lugar que nos posicionemos precisamente para observar esa realidad, así como la concepción que de objetividad tendremos para poder comprender si esta es o no posible en el contexto de un trabajo de investigación que se precie de ser académico o científico. Dicho esto, me parece que es particularmente importante reconocer que cuando hablamos de objetividad es porque estamos tratando de asignarle a un objeto una serie de atributos y cualidades que permiten tener condiciones para ser presentado, para ser mostrado, para ser reconocido. ¿Por quién? Por aquel que dispone de sus sentidos precisamente para percibirlo. Pero además es importante también dejar aquí sobre la mesa que cuando hablamos de objetividad es porque pretendemos como sujetos de conocimiento asumir como viable una toma de distancia que particularmente se deslinde de los sentimientos para poder asignarle a algo esa condición de objeto susceptible de ser percibido en sus propias condiciones. Pero además es oportuno mencionar que como propiedad, cuando hacemos referencia a la objetividad, es porque tenemos en nuestras manos la posibilidad de reconocer que aquello que estamos nombrando es real, es existente, es posible. En todo caso, pudiéramos asumir que si nosotros queremos concebir a la objetividad, tendríamos que reconocer que ésta está desprovista de parcialidades por parte de quien la reconoce. Es decir, para que haya objetividad tiene que haber cierta relación de imparcialidad entre la cosa y el sujeto que la nombra. Con otras palabras, diríamos que estamos haciendo referencia a una cualidad difícil de practicar o alcanzar, pues finalmente nosotros en nuestra condición de seres humanos siempre frente a un objeto asumimos una postura, a veces consciente y a veces de manera inconsciente, de tal suerte entonces que cuando apelamos a expresiones como verdadero, real o falso, esto pasa finalmente por el tamiz, por los lentes desde donde nosotros como sujetos de conocimiento estamos reconociendo aquello que le damos el atributo de objetivo. En todo caso, la objetividad es el resultado o el producto de una experiencia personal que está circunscrita a lo que somos capaces de percibir, sea en el contexto de nuestra cultura, de nuestras creencias, de nuestras ideologías, incluso de nuestros sentimientos. Por lo tanto, podemos reconocer que en términos prácticos, en términos comunes, digámoslo así, alcanzar la objetividad suele ser particularmente. Entonces que si la objetividad refiere a aquello que en sí es, pero que pasa por el tamiz de un sujeto que lo percibe, entonces la subjetividad tiene una particular importancia. ¿Qué es lo que podremos decir a propósito de ella? De entrada,
que aquí hacemos referencia al sujeto, en este caso nosotros como personas o nosotros como investigadores o como académicos. En todo caso, la subjetividad le pertenece al sujeto y su condición interna, es decir, pasa por nosotros mismos en términos de aquello que finalmente nos determina en nuestros atributos personales, y a partir de allí nosotros finalmente asumimos frente a una realidad una condición subjetiva. Por lo tanto, pudiéramos establecer que comúnmente cuando hablamos de subjetividad es para hacer referencia a aquello que nos es propio en nuestras formas de sentir, de pensarnos en términos de nuestra subjetividad y no del objeto en sí. Es decir, está en nosotros reconocer los atributos que nos caracterizan. Por eso, frente a un proceso de investigación, tenemos que partir por reconocer el lugar desde donde esta subjetividad opera para poder nombrar y comenzar a construir una problemática que tenderá a ser un objeto de investigación en términos disciplinarios, en términos teóricos. Por lo tanto, la subjetividad finalmente está vinculada, es intrínseca al conocimiento, a eso que todos los días constituimos a partir de la experiencia personal que vivimos y desde donde este acercamiento a una realidad nos alimenta, nos enriquece y nos coloca en condiciones favorables para poder entender realidades, hablar sobre ella, argumentar, tener ideas, pero siempre a propósito o resultado de esa experiencia que construimos a diario desde nuestra condición de sujetos con cualidades y habilitados para percibir determinadas realidades. Dicho esto, entonces, diríamos que la subjetividad se relaciona con un significado connotativo que responde a experiencias de carácter emocional que pueden ser positivas o negativas y siempre estarán ancladas, indizadas a un contexto determinado. Esto es lo que nos dice el diccionario en línea definición.com, y de allí podemos extraer entonces que la experiencia subjetiva es generadora de conocimientos porque finalmente es el lugar desde donde nosotros reproducimos distintas experiencias que siempre estarán determinadas por un contexto, y esto será generador de información que a la larga termine por inyectarle a cada condición individual grados de subjetividad por la forma en que nos apropiamos de una realidad a partir de la percepción y con una serie de disposiciones que permiten conocerla y nombrarla, vincularnos a ella a partir de condiciones y atributos de carácter cultural, por ejemplo, de carácter social, de carácter político, de carácter ideológico, y eso es particularmente lo que en el contexto de un proceso formativo y de cara a un proyecto de investigación tenemos que aprender a reconocer o en todo caso a lidiar con ella. En el contexto, entonces, tenemos la objetividad y la subjetividad, y en ello es importante que si nosotros queremos representar la forma en que pueden existir rasgos que las distingan, pues bueno, en esta imagen podemos identificar al cerebro y al corazón. Es decir, si nosotros queremos, en términos prácticos, hablar de una objetividad, hay que hacer un ejercicio particularmente importante de nuestra racionalidad. En cambio, si queremos reconocer a la subjetividad como una serie de disposiciones y atributos que caracterizan
el sentir y el hacer del individuo. Esto pasa por la parte emocional, donde por supuesto el corazón puede estar presente. En ese sentido, entonces, como investigadores en formación, como estudiantes que están vislumbrando la realización de un proyecto de investigación, ¿con qué nos quedaríamos? ¿Dónde está el objetivo y dónde queda lo subjetivo? Es importantísimo entonces que de entrada comprendamos estas dos condiciones para aprender a lidiar con ellas en el contexto de un trabajo. Y es precisamente en ese sentido que a continuación haremos también algunas. Es importantísimo no perder de vista que existen distintos tipos de conocimiento. El conocimiento empírico, el conocimiento teórico, los conocimientos religiosos, el conocimiento científico. Cada uno de ellos es importante en el contexto de su uso. Si nosotros queremos hablar de el conocimiento científico, tenemos que aprender a reconocer aquello que lo distingue, de otros conocimientos. Y aquí pudiéramos hacer referencia a algunos criterios de verdad y de veracidad. Y es precisamente que si nosotros hacemos o apelamos a la verdad, tenemos que reconocer que se caracteriza por emplear juicios que parten de la posibilidad que por la forma de construirlos tienen ciertas cualidades de lo verdadero. Jensen nos dice que precisamente un juicio es verdadero cuando está formado con arreglo a las leyes y a las normas del pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento? Del pensamiento científico. Por lo tanto, si nosotros queremos aspirar a la verdad, tenemos que tener conocimiento, manejar información de aquellas leyes, principios, cánones que distinguen al pensamiento científico, porque desde allí se establecen una serie de consideraciones para proceder en términos de la cientificidad para poder construir, por ejemplo, un conocimiento científico. De tal suerte entonces que la concepción de verdad o los criterios que finalmente se vinculan a ella se relacionan con una serie de principios que atraviesan distintos tipos de pensamiento, como por ejemplo el idealismo y el realismo, que si bien es cierto aquí no profundizaremos, sí sería importante que los remitamos a la lectura de textos que les permitan a ustedes entender aquello que caracteriza al idealismo y al realismo. ¿Qué es lo que de entrada y en lo básico nosotros podemos decir acerca del idealismo? Pues bueno, que asume una concepción inmanente de la verdad en tal medida, dice aquí, de ser congruente y producirse en la esfera del propio pensamiento. Es decir, uno como sujeto de conocimiento, a partir de la experiencia y vínculos que establecemos con realidades como objetos de conocimiento, vamos construyendo aproximaciones que permiten ir anidando en nuestras mentalidades una serie de imágenes, una serie de representaciones que se supone idealmente son reflejos, resonancias de lo que en la realidad ocurre. Y por lo tanto, eso, desde el punto de vista idealista, hace pensar que hay grados de verdad. Y eso es importante porque responde a los criterios básicos que establece el idealismo. Es decir, lo que ocupa nuestra mentalidad ha sido alimentado por una realidad que se manifiesta y es perceptible a nosotros en nuestra condición de sujetos de conocimiento. Es decir, lo que recreamos, el grado de significación que tenemos de las cosas,
a partir de la serie de referentes que de ellas tenemos, pues finalmente anida en nuestra mente. En el segundo caso, es decir, en el realismo, hacemos referencia a un objeto en sus propiedades particulares, un poco lo que decíamos hace un momentito a propósito de la objetividad, más allá de nuestro pensamiento. Es decir, hay en los principios del realismo una condición de propiedad del objeto en sí. Y por lo tanto, dice aquí, es una condición que permite que aquella cosa sea reconocida en sus principios objetivos. Está allí, es tangible, habita en la realidad y por lo tanto yo lo puedo percibir en sus atributos particulares. Y a partir de allí, finalmente lo traslado en términos de la representación, pero tiene condiciones objetivas y por lo tanto, en términos prácticos, incuestionables, tangibles, en todo caso desde un enfoque medibles, existe fuera finalmente del sujeto y eso por lo tanto lo coloca en una condición de verdad, de lo verídico, de lo verificable, de la veracidad. Y creo que eso es particularmente importante que ustedes no lo pierdan de vista. Es decir, cuando uno pretende realizar un proyecto de investigación, decíamos hace un momento, tiene que aprender a lidiar con la condición de subjetividad. Pero también es verdad que dependiendo de dos escuelas de pensamiento, es posible hablar de una verdad y su veracidad en términos ideales, pero también en términos de lo que nos plantea el realismo. Como había yo dicho antes de abordar estos aspectos, lo más recomendable es profundizar en la lectura de especialistas. Dicho lo anterior, entonces, entonces, ¿cómo le hago para alcanzar una objetividad ideal que permita reconocer que el resultado de una investigación ha pasado por una serie de criterios de cientificidad que hacen ver que lo que estoy reportando parte de una realidad, es verídica y por lo tanto susceptible de alcanzar lecturas de objetividad, por supuesto siempre en dependencia del tipo de paradigma y enfoque desde el cual yo he construido ese proyecto de investigación. Entonces tenemos la subjetividad en el proceso investigativo. De entrada es importante reconocer al sujeto de conocimiento. Es decir, ustedes, estudiantes que están planeando y diseñando un proyecto de investigación, no deben de perder de vista que lo están haciendo desde su condición de sujeto y lo que hemos hablado antes. Sin embargo, aquí es importante destacar que ustedes, al ser estudiantes en formación para ser investigadores o porque están formándose en una disciplina, tienen facultades para emplear precisamente su subjetividad a partir de una serie de consideraciones que les permitan percibir la realidad, relacionarse con el mundo, pero también colocarse unos lentes para esa realidad sea vista desde lo disciplinario y aquellos componentes teóricos metodológicos propios de su disciplina. Es decir, ustedes se van a comenzar a relacionarse con una realidad que han percibido y conocido en términos empíricos. Sin embargo, en aras de ir entretejiendo una racionalidad que les permita, que favorezca una investigación disciplinaria, tienen que atreverse a enriquecer ese conocimiento empírico
con todo lo que académica, disciplinar y teóricamente han aprendido. ¿Por qué? Porque una problemática desde una disciplina cualquiera va a tener que pasar a ser un problema de investigación para poder ser estudiada desde el punto de vista disciplinario, para lo cual entonces tienen que disponer de todos sus sentidos, de toda su experiencia, de todos sus conocimientos, el empírico, el teórico y el que podrá ser finalmente científico. Dejaríamos subrayado entonces que en una investigación ustedes en su condición subjetiva son responsables de generar las condiciones cognitivas, teóricas, metodológicas, es decir, disciplinarias, para poder planear y diseñar una investigación en las mejores condiciones. Y por eso ustedes tienen que tener siempre presente que a lo largo de un trabajo de investigación tienen que estar constantemente reflexionando la forma en que ustedes están construyendo ese objeto de investigación y no agotar la necesidad de hacer de la incertidumbre, de la duda, un método implícito a su propio trabajo investigativo. Si ustedes quieren alcanzar la verdad y hacer de su trabajo un estudio verídico, deben de concebir todo aquello que la investigación científica plantea como los caminos, los recursos de los cuales se deben de valer. Y aquí la incertidumbre, la duda, les favorece ese trabajo propio de un ejercicio académico y científico. Y para ello, las ciencias apelan a lo teórico-metodológico para generar las condiciones, dice aquí, ontológicas, epistémicas, teóricas, retóricas y axiológicas, desde donde ustedes en su propia condición de sujetos investigadores, es decir, de la subjetividad que van a comenzar a perfilar, tienen que reconocerla y fortalecerla para poder finalmente lidiar en las mejores condiciones en un estudio que se precie de ser científico. Entonces, que si ustedes quieren ir en pos de la objetividad en un trabajo de investigación, es como si estuvieran en una suerte de viga de equilibrio. A propósito de las recientemente terminados Juegos Olímpicos, o como la imagen aquí lo presenta, ¿sí? Donde particularmente la objetividad permite la presentación de un conocimiento de manera neutra y está entrecomillada la presentación por todo lo que hemos dicho a propósito de lo difícil que es aprender a lidiar entre el objeto en sí y la condición subjetiva desde donde nosotros lo estamos percibiendo, recreando y nombrando en el contexto de una investigación. De tal suerte entonces que podemos señalar que una de las características imprescindibles, dice aquí, que debe vigilar aquel que pretende investigar, es precisamente su propia condición de sujeto de conocimiento. Cuanto más se dialogue, cuanto más se reflexiona, cuanto más se lee, cuanto más se problematiza, cuanto más se vuelve sobre lo andado en un proceso de investigación, siempre se generarán las mejores condiciones. Y en un proceso de investigación no hay que perder de vista que la primera etapa, la de planeación y diseño, es clave. Y por eso aquí los elementos que fundamentan las decisiones que ustedes van a tomar darán el esbozo para poder reconocer si efectivamente
se está configurando un espacio de problematización para poder diseñar un objeto de estudio viable, factible, para ser investigado en las condiciones propias de todo aquello que su disciplina de formación les exige. Y a partir de allí entonces, la segunda etapa, que es el trabajo de campo, donde hay un levantamiento empírico a partir del empleo de técnicas e instrumentos de investigación que han sido decididas con fundamento teórico-metodológico, estarán en condiciones para arrojar evidencia empírica que permita el análisis desde el enfoque que ustedes determinen mejor, para que sus resultados, la tercera etapa ya de cara a la integración del informe, precisamente muestre que el recorrido que han hecho ustedes llega hasta la última etapa con resultados susceptibles de reconocer en su condición de veracidad, posiblemente de verdad y de una objetividad ideal. Eso es particularmente importante. ¿Por qué? Porque finalmente la objetividad como palabra, si la queremos asimilar, tendríamos que volver a lo que decíamos al principio. Se vincula al objeto. Es decir, ese objeto es aquello que vamos a estudiar. La entidad, dice aquí, sobre la cual deseamos conocer algo. Es decir, un objeto por conocer en este momento. Y por lo tanto, esa pretendida objetividad en el quehacer científico es el intento de obtener un conocimiento que se sincronice, concuerde con esa realidad, y aquí está entrecomillado, donde se ubica el objeto que hemos o pretendemos investigar, tal cual es. Y eso es importante, como lo hemos dicho aquí, que no lo perdamos de vista. Sin embargo, como ese objeto siempre lo veremos desde nuestras propias miradas, la subjetividad estará presente invariablemente en términos ontológicos y en términos epistémicos. Sin embargo, aún con ello, en términos teóricos, en términos retóricos, en términos metodológicos y por supuesto axiológicos, es importante que ustedes, como investigadores en formación, como aquellos que están planeando y diseñando un proyecto de investigación, asimilen estas lecturas para reconocer que en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, desde donde les estoy hablando, es particularmente complejo. Y de entrada esa complejidad hay que aprenderla a reconocer para a la larga ir aprendiendo a mediar con ella y encontrando entonces aquello que le dé sentido a un trabajo de investigación con todas las cualidades y atributos de ser académico, de ser científico. Entonces, es importante que ustedes aprendan a reconocer que desde sus conocimientos empíricos, producto de las experiencias del mismo tipo, tienen un vínculo con el objeto que quieren investigar, pero desde su propia condición experiencial, subjetiva. ¿Cómo van a lidiar con eso para que en el contexto de su proyecto de investigación las cosas pasen, o mejor dicho, la condición experiencial y empírica vaya transitando a una condición propiamente académica, teórica y disciplinaria? Y eso es posible gracias a aquellos postulados, condiciones que la propia ciencia o ciencias sociales y humanas plantean, donde por supuesto se dice hay que asumir una vigilancia epistémica
para que desde lo teórico y metodológico las condiciones se generen lo mejor que se pueda, porque se responde y se respeta los cánones, los principios que las propias disciplinas establecen para poder investigar sus objetos de interés precisamente. Entonces, la objetividad en la ciencia, como lo representa eh, esta imagen, a propósito de las reflexiones de Dina Beltrán López, dependerá de nosotros. Y allí lo que vemos, digamos en términos objetivos, es una viñeta que nos presenta un árbol a 3 personas, pero lo interesante es que en lo que están representando, a partir de lo que perciben, de lo que objetivamente, y entre comillas lo objetivo, ven, pasa precisamente por su propia experiencia, por el tipo de lectura que hace. El primero ve un árbol, el segundo ve una manzana y la tercera ve lo económico. Y eso, por supuesto, siempre estará presente en todo trabajo de investigación. Por eso el paradigma es importante, por ejemplo, porque es finalmente la perspectiva desde donde nosotros concebimos y nos relacionamos con el mundo. Y aquí, por ejemplo, en el terreno del proceso de formación disciplinaria que los acompaña, aquel que estudió derecho, aquel que estudió biología, ingeniería, psicología, antropología, ciencias de la educación, pues bueno, tendrá su propia mirada. Y eso hay que aprenderlo a reconocer. Por eso son complejos los objetos de estudio en el campo de las ciencias sociales y humanas o del espíritu. De tal suerte entonces que sus objetos siempre tienen que ver con el hombre y la sociedad, donde por supuesto, en términos de ese objeto por conocer, conforman una serie de elementos que finalmente son reconocibles en una realidad, pero esa realidad siempre la estaremos viendo, percibiendo a la luz de nuestra propia subjetividad. Y eso es importante que nosotros lo asumamos. La naturaleza, dice aquí en el inciso B, de su objeto de estudio no puede ajustarse estrictamente al método de las ciencias naturales. Debe atender a sus particularidades. Y sobre ello he hecho una serie de reflexiones, de apuntes en esta presentación. El método, por lo tanto, si es de carácter cuantitativo o es de carácter cualitativo, para hacer referencia a dos enfoques que son privilegiados en el contexto de lo social y humano, si hablamos de el quehacer científico, tienen su propia lectura de la realidad en términos ontológicos. Y por supuesto, a partir de ello, en términos epistemológicos, asumen el lugar que el sujeto de conocimiento tiene para poder investigar ese objeto. Y por lo tanto, el no teórico, metodológico, tienen sus propias estrategias de abordaje y a partir de allí concepciones diferentes de objetividad. De tal suerte entonces que las ciencias humanas y sociales estudian tendencias y no leyes, pero sí el establecimiento de regularidades. Y eso es importante que nosotros lo distingamos. ¿Ok? Son apuntes, son guiños, son provocaciones si se quiere. Lo otro es que ustedes indaguen al respecto. ¿Ok? Entonces, ¿con qué nos tendríamos que quedar antes de estar cerrando esta presentación? Que en la investigación en el campo de las ciencias sociales y las humanidades siempre habrá invariablemente un componente de subjetividad y que ese componente de subjetividad le es propio a quien investiga.
independientemente incluso del paradigma y el enfoque, siempre estará la subjetividad condicionando la forma en que se construye un objeto de estudio. Aquí lo importante es cómo las decisiones que se toman en el contexto de la planeación y diseño, particularmente en términos de la perspectiva teórica que se asume y la calidad de las fuentes de consulta que se analizan para poder tener una aproximación a lo que se ha investigado y el conocimiento que ha arrojado es importante, como también es importante y como complemento ya de cara a la planeación y diseño y luego a la ejecución, la metodología, decisiones de carácter administrativo que se toman para poder gestionar el trabajo de campo, pero que son decisiones que tienen que ser fundamentadas, cuanto más si se trata de hacer un proyecto académico o en la modalidad de una tesis. Y eso es particularmente importante que siempre lo tenga. ¿Qué diríamos finalmente? Que como dice Yabegolini, la objetividad científica no tiene sentido alguno si termina haciendo ilusorias las relaciones que nosotros mantenemos con el mundo. Es decir, se tienen que reconocer como objetivas. Las relaciones que establecemos con el mundo existen, son reales, pero pasan a través de una experiencia empírica que alimenta lo subjetivo y que es imposible que escapemos a esta condición relacional. Es sistémica, es ecológica, es estructural, es holística. Y por lo tanto, lo mejor que le puede ocurrir a quien planea y diseña un proyecto de investigación es que asuma esa condición irrebatible. Bueno, con esto estaría yo concluyendo. Les invito a que revisen esa liga que les comparto en esta última plantilla, donde ustedes pueden ver a un colega académico que diserta desde una perspectiva diferente a propósito de la objetividad y la subjetividad. Creo que vale mucho la pena, pero que, como yo apuntaba al principio, siempre serán aproximaciones, por cierto, desde miradas de quienes le hablamos, es decir, desde nuestra propia subjetividad. Aquí les invito para que desde las suyas se atrevan a reflexionar sobre esto, a no quedarse convencidamente que esto es lo único porque es lo peor que puede ocurrir. Lo más importante para entender esta complejidad que supone la investigación científica vista a la luz de la objetividad y la subjetividad es que se lea y se lea mucho. Textos teóricos, epistemológicos, todo caso filosóficos de entrada, para que luego, ya en términos de sus propios proyectos de investigación, consulten textos disciplinarios que aterrizan estas posturas a las que, como apunte, hemos hecho referencia en este momento, pero que, como hemos dicho, son primeras aproximaciones. Les ha hablado Genaro Aguirre Aguilar. Nos escuchamos en la siguiente presentación. Gracias. Hasta entonces.